Vamos a empezar con los orígenes de la filosofía griega, que no son los primeros orígenes de la filosofía. Efectivamente, tradición filosófica manualística, comienza la historia de la filosofía con Tales de Mileto. Y Tales de Mileto tiene origen fenicio, y Mileto es una isla de la actual Turquía, con lo cual la hegemonía cultural que tiene la Magna Grecia en aquel entonces es muy tenue y no podemos saber a ciencia cierta bien cuál es el origen exacto de la filosofía, ¿sí? Pero sí sabemos que en Grecia no nació. Ver los problemas que tenemos nosotros para estudiar la filosofía griega. Sabemos que los textos de los autores griegos no nos llegaron a nosotros de una manera directa, completa e íntegra, ¿sí? Nos llegaron en su mayoría siempre fragmentos que nos llegan a través de otros comentarios de otros autores que no fueron los mismos autores filosóficos de los que vamos a hacernos cargo, y estos comentadores que nos traen a los filósofos antiguos se llaman doxógrafos. Hay muchos doxógrafos en la antigüedad. Uno de los más grandes es Diógenes Laercio, ¿no? Que escribió la vida de los filósofos más ilustres. Pero hay muchos otros, entre ellos también están Platón, Aristóteles es un doxógrafo. No diría que es el mejor, porque Aristóteles siempre que nos transmite una filosofía, casi siempre está disuelta o asimilada dentro de los intereses filosóficos del propio Aristóteles. Hay un tipo de literatura que escriben los primeros filósofos griegos, es una especie de género literario que se llama perifisios sobre la naturaleza, ¿no? Y esto es lo que nos comentan los doxógrafos. Recordemos que doxa significa opiniones y grafiqué significa escrito, arte de escribir. Las palabras poetiqué, grafiqué, techniqué significan una técnica, pintura y dibujo. Un origen significa pintura, pero en este caso son aquellos que han puesto por escrito las opiniones de los filósofos más ilustres de la antigüedad. Recordemos, por ejemplo, que Afrodita organiza el cosmos pintando los moldes del cosmos. Y Empédocles también comenta y dice: la filosofía se parece más a la pintura. Se preguntan por artificios rebuscados que por la cosa concreta. Así los ve a los filósofos anteriores a él, un poco Empédocles. ¿Qué es la physis? Para este tipo de autores escriben perifisios. La physis es, por lo pronto, fio viene de ser, como de estar siendo, como de estar llegando a ser. La palabra physis es usada por primera vez, de lo que tenemos registro, en Homero. Utiliza physis en la Odisea, en el canto 4, para hablar de la diosa Circe, que le ofrece a Homero una dynamis, un poder como physis, el veneno, lo que crece, que está viviendo en una planta. Entonces, physis es como la sustancia, pero a la vez es la planta. De hecho, la palabra planta en griego se dice phyta. La palabra fio, entonces, es la palabra ser. El pretérito perfecto en castellano es fui. La palabra fui en español viene de la palabra fio. Y el sufijo sis implica un dinamismo. En latín, el prefijo sis se traduce como zio, como sion en español, ¿no? Como adequatio, adecuación, disputatio, la disputación, electio, la elección, intelectio, la intelección, etc. Que en griego sería noesis, intelección, inteligir, physis, estar brotando continuamente, sería physis, el sufijo que implicaría, como en el caso de poiesis, de praxis, algo que se da constantemente, ¿no? Algo que se está dando, digamos. En ese sentido, phiosis significaría algo que está haciendo en el modo de un brotar y un permanecer. No se puede decir phiosis porque hay un choque de vocales entre la omega y la iota. Entonces se suprime la omega con una contracción y ahí queda physis. Entonces physis no es algo abstracto, es algo concreto, digamos. Para los primeros filósofos no hay physis sin más, abstracta, sino que hay la physis de la planta, la physis del hombre, la physis de la piedra, como en ese sentido la naturaleza de la piedra, la esencia de la piedra. Aunque, como vemos, la palabra fio implica el ser y no la esencia, con lo cual fio significa estar siendo. Entonces fio solo es el ser. Physis tem psiken es la naturaleza de la psique.
por ejemplo. Con lo cual, acá tenemos un problema. La palabra physis ya entraña el problema ontológico entre la diferencia entre esencia y acto de ser, que va a ser luego la diferencia ontológica, pero ya está en la misma palabra ese problema. Muchos dicen que la palabra natura en latín no recupera el dinamismo que hay en el sufijo sis. Habría que traducirla como naturación, algo que se está naturando, en el sentido de Spinoza, como que no hay espontaneidad en la palabra natura. Recuerden que natura es nacimiento, porque physis es brotar, es algo que brota y permanece. Nosotros tenemos una anécdota que cuenta Platón sobre Tales de Mileto, que es el filósofo con el que vamos a empezar ahora. En el Teteto 154a, Platón cuenta que Tales de Mileto iba caminando por la noche y había un pozo, y en ese pozo se cae Tales de Mileto mirando las estrellas, que es un poco la excusa que argumenta Hannah Arendt para justificar a Heidegger, diciendo, bueno, el filósofo Heidegger es como Tales de Mileto, que haciendo filosofía se distrajo y no se dio cuenta que cayó en el pozo del nazismo, digamos. Y un poco se utiliza para decir que el filósofo es una persona volátil, volada, que está todo el tiempo divagando en el cosmos, en las estrellas, y no está pendiente de las cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, piensa tanto que se cae en un pozo. Aunque bueno, Gadamer sostiene que en realidad lo que hace Tales de Mileto es meterse en un pozo, porque desde las perspectivas que dan las paredes de noche se las puede usar como telescopio y poder contemplar el cosmos desde ahí. Una interesante interpretación de Gadamer, ¿no? Como que Tales de Mileto en realidad hizo a propósito eso de meterse en el pozo, ¿no? El gran doxógrafo que nos hace llegar las obras de Tales de Mileto es efectivamente el primero de todos, Aristóteles, sobre todo en su metafísica, en el libro Alfa de la metafísica. Ahí es donde tenemos más o menos el abordaje, la llegada que tenemos a Tales de Mileto. Nosotros vamos a basarnos en un libro que se llama Presocrático, fragmento 1, colección griegos y latinos, edición bilingüe. Ahí está. Y vamos a ver cómo empezamos con Tales de Mileto acá. Luego vamos a ir haciendo algunos otros análisis, mechando. Dado que en el caso de Tales se dispone tan solo de un par de palabras que pueden atribuirse a él con alguna probabilidad, conviene presentar a manera de introducción algunos datos generales acerca de su vida y de acciones llamativas recogidas por la tradición. A continuación se registran esas pocas palabras transmitidas que podrían considerarse como el núcleo de las obras que se le adjudican a Tales de Mileto. A partir de los testimonios antiguos es posible recuperar algunos datos elementales que permiten ubicar de forma muy general el tiempo y las circunstancias en las que se desarrolló la vida de Tales. Respecto de su nacimiento y su familia, los testimonios de Heródoto, Diógenes Laercio y la Suda aportan varios datos. Según ellos, Tales de Mileto tenía ascendencia fenicia. Sus padres eran Examio y Cleobulina. Ese es el dato que nos da Suda. Y nació aproximadamente en el año 640 a.C. Diógenes Laercio dice, en el primer año de la 35ª Olimpiada, cada 4 años, y fue que nació, y la Suda durante la 34ª Olimpiada. Había vivido unos 80 años, 78 y 90 son las dos cifras que indica el mismo Diógenes como probables años, ¿no?, que haya tenido Tales. Varios testimonios hacen probable una estadía de Tales en Egipto, con motivo de la mención de su nombre por parte de Platón en la República 600a. Una escoliasta escribió, después de enumerar varios de sus descubrimientos científicos, que él fue educado en Egipto, o sea, el padre de la filosofía griega aprendió en Egipto por los sacerdotes, y Jámblico, en Vida de Pitágoras 12, relata que Tales exhortó a Pitágoras, y dice, exhortó a Pitágoras a navegar hacia Egipto y especialmente a consultar en Menfis y en Diospolis a los sacerdotes, ¿no? O sea, como que Tales le recomendó a Pitágoras ir a aprender a Egipto. En efecto, junto a ellos, él mismo se había procurado esos conocimientos, por lo que era considerado sabio por muchos. A Tales se lo conoce como uno de los 7 sabios de la antigüedad. Nosotros tenemos, eso lo recuperó Federico Lara Peinado, unas tablillas sumerias de 3000 años antes de Cristo, donde se hablaba de los 7 sabios. O sea que los sumerios tenían sus 7 sabios, y los griegos que aprendieron en Egipto escucharon un mito de los 7 sabios y quisieron crear como sus 7 sabios. Y ahí están los 7 sabios de los griegos, ¿no?, entre los cuales está Tales de Mileto. Ustedes van a ver que en los 7 sabios las listas van cambiando, aunque en general siempre se mantiene Tales como una fija. Tales de Mileto fue legislador
en Mileto, y su problemática es el origen en cuanto fundamento, como una limitación limitante que no está limitada. Ese principio unificador de la realidad, que unifica, que cohesiona toda la realidad, pero que está fuera de la realidad, es lo que desde Aristóteles se va a llamar el arjé o arjé. Es un límite limitante que no pertenece a las cosas, a lo limitado, ¿no? Es una unidad intensiva que abarca todo y extensiva, que están en todos, indivisible. En Heráclito esa unidad, ese logos, es un enlace, ¿no? Una intersección, una interjección, un intersticio sutil, ¿no? Y esto es un poco la diferencia entre mito y filosofía. O sea, los mitos se preguntan por el genos, por el inicio histórico, digamos, de algo, cómo algo ha brotado en su origen, digamos, se preguntan por el brotar histórico, de dónde vienen estas cosas. El arjé es una pregunta por dónde están siendo, cuál es el principio unificador de esta realidad. O sea, no tratan de ir para atrás, de dónde surgieron, de dónde brotaron las cosas, sino dónde están siendo las cosas. Es un análisis estrictamente metafísico, el del arjé. Es decir, la diferencia entre genos y arjé es que el genos hace una genealogía. Recuerden que los mitos hacen, por ejemplo, una cosmogonía, una teogonía, una antropogonía. Es un estudio del genos, el origen, en el sentido de cuándo comienzan y cómo es que comienzan las cosas, en un sentido histórico. El arjé para los griegos es un principio en el que están siendo las cosas actualmente, pretérитamente. En ese sentido, en los mitos olímpicos hay regímenes o dominios completamente distintos del comportamiento para el ámbito de la tierra, Gea, el ámbito de Poseidón, el mar, en el ámbito de Aer, el éter, el ámbito de cielo, está Urano, pero todos estos dominios tienen que tener una unidad. En Egipto esa unidad era el Nun, es la materia increada originaria, ¿no? La materia informe, que es el Nun en Egipto, pero a los griegos les faltaba el principio unificador, por eso no tenían poder. Es la primera vez que la unidad es dada por la sola razón, y esa unidad de sentido también forja una política. Más que una mitología, es una filosofía, es decir, es un estudio racional de dónde están siendo las cosas, ¿no? Ellos no se preguntan por el genos, ¿no? En el sentido del origen histórico. Es importante entender entonces eso, ¿no? La diferencia entre mito y filosofía es que el mito utiliza el fundamento desde el tiempo. En cambio, la filosofía utiliza el fundamento desde el ser. El arjé es propiamente la articulación unificante de la interjección de los entes con el ser, digamos, ¿no? Eso es. Los mitos son genéticos, cosmogónicos. No es cierto que la filosofía nazca en contra del mito. Lo que hace la filosofía en este sentido es tratar de explicarlo al mito, ¿no? Y es lo que hace, por ejemplo, Aristóteles en las tópicas. En una de las frases de Tales, vamos a ir viendo las frases de Tales, los logros o aportes que a lo largo de la tradición se han atribuido a Tales son variados, lo cual ya sería indicativo de la amplitud de sus intereses. Es comprensible entonces que su nombre sea uno de los que se integran la lista de los llamados 7 sabios de Grecia. A manera de ejemplo, mencionamos algunos testimonios relativos a su enseñanza en el campo de la matemática y la astronomía. La astronomía se estudia en Egipto, eso lo dice Aristóteles en el libro Alfa de la Metafísica. Proclo, un neoplatónico del siglo V después de Cristo, afirma en un pasaje que Tales, después de su estadía en Egipto, fue el primero en trasladar a Grecia la ciencia de la geometría. Además, le adjudica otros logros como la demostración de varios teoremas. Dos referencias del comediógrafo Aristófanes muestran que en el siglo V a.C. se asociaba fácilmente la figura de Tales con la investigación en el campo de la geometría. Una de las más difundidas anécdotas acerca de su vida es la que narra que predijo un eclipse de sol. La Suda, Cicerón y Plinio precisan el tiempo en el que el eclipse se había producido, y Aecio y Escolio, a Platón ya citado, añaden la explicación que el mismo Tales habría dado. Pero el testimonio más antiguo al respecto es el de Heródoto, quien suscribe que durante la guerra entre Aliates y Ciaxares, en el 6º año de ella, de repente el día se volvió noche, y esta alteración del día se la había predicho a los jonios el milesio Tales, después de anticiparles como término ese año en el que precisamente se produjo el fenómeno, ¿no? El eclipse. ¿Por qué hay una preocupación por el cosmos, los fenómenos celestes? Y acá hay una explicación filosófica de corte hegeliana, digamos, ¿no? Nosotros, en nuestra primera aproximación, acercamiento al mundo, lo primero que conocemos es el mundo. Todo lo conocemos como mundo. Es decir, conocemos mamá, chupete, mamadera, juguete, cuna,
almohada, todo lo conocemos arrojado al mundo. Nuestra conciencia está arrojada al mundo. Nosotros no somos conscientes de nosotros mismos. En un principio, de lo único que somos conscientes es de que ahí hay un brazo, ahí hay una persona, que no sabemos qué es, pero ahí está mamá, ahí hay una cuchara, no sabemos los nombres, pero sabemos que ahí hay algo que nos puede servir a nosotros para, en general, meternos a la boca. Lo primero que conocemos es el mundo. Hay una intencionalidad de la conciencia hacia el mundo, y la filosofía en sus orígenes es cosmogónica y cosmológica, se pregunta por el mundo, ¿no? En una reflexión descubre el hombre su alma, ¿no? su mismidad, ¿no? Y en esa integridad entre alma y mundo el hombre conoce a Dios, ¿no? La religión es como una trascendencia con respecto a la instancia intelectiva intencional de la conciencia. Así que lo primero a lo que está tendida la conciencia es al mundo, y en ese sentido el mundo es un cosmos, y eso es lo que quiere estudiar Tales de Mileto, ¿no? Su preocupación por los fenómenos celestes pudo haber sido el origen de la anécdota muy conocida relatada por Platón en el Tetet, que dijimos nosotros, ¿no? Que se cae en un pozo. La frase citada podría dar pie para imaginar a Tales como un científico que investigaba a los astros, alejado de las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, en otras referencias conservadas se destaca el sesgo práctico de su sabiduría. No era tan teórico ni abstracto, sino bastante concreto. Pasemos a los fragmentos de Tales. El fragmento 1, que está recogido en la Metafísica de Aristóteles, es el libro Alfa de Beckett, 983b, 17 al 22, ¿no? El alfa es el número del libro, ¿no? Es el número del libro, en este caso el libro primero. 983 es la numeración, porque hay muchos libros antes. El primer libro sería 1B, 1A, 1B. A y B son las páginas, digamos, tenemos las columnas, ¿no? La columna primera es la A y la columna segunda es la B. Por ejemplo, acá, si nosotros tuviésemos a Beckett, diríamos columna A, columna B. Este es un autor que entonces señala por numeración, por columna y por renglón. Entonces el primer renglón es el 1, el segundo es el 2, el tercero es el renglón número 3. Entonces la numeración que tenemos acá es libro primero, 983, que sería como la numeración, la segunda columna B del renglón 17 al 22. Y dice, Tei gareinai tina fysin gemian que pleius mias ex on gigentai tala soxómenes egeines tomeintoi pletos kaitoi eidoi tes toiutes arges to auto pantes legus ala tales men co tes toiautes argegos filosofía hidor significa agua, ¿no? De ahí viene hidrografía. Fesin dice einai diokai ten gen ex idatos abe fenato einai. En efecto debe haber una naturaleza o más de una, por eso dice gar einai tina fysin, debe haber una naturaleza, una fysin, a partir de las cuales se producen las demás cosas. Se están produciendo, no es que se hayan producido, mientras aquella se conserva. ¿Sí? Hay una naturaleza de cual brotan todas las naturalezas, pero ella misma no brota de ninguna otra. Sin embargo, en cuanto al número y a la forma de tal principio, de toiautes arges, de tal principio, no dicen lo mismo todos, dice Aristóteles, pero Tales, quien dio comienzo a tal filosofía, no dice a la filosofía, dice a tal filosofía, que es el perificio, aquella filosofía que se pregunta por el origen de las cosas, el origen metafísico, no el origen, el comienzo histórico, digamos. Lo que se repite se piensa dos veces, dice Heidegger. Afirma que es Hydor, el agua, y por eso también manifestó que la tierra está sobre el agua. Hydor en el sentido de lo húmedo. Aristóteles brinda este valioso dato en las páginas iniciales de su Metafísica cuando está comenzando el tratamiento de los arjai, de los principios y de las primeras causas. Allí Tales ocupa el primer lugar, como si dijésemos, los primeros filósofos dieron la primera navegación, no subieron el primer escalón en el grado de abstracción y se preguntaron, dice Aristóteles, por la causa material de las cosas. La causa material, Hyle, para Aristóteles es la pregunta de qué están hechas las cosas. Aitia Hyle, cuando en realidad Tales no se está preguntando de qué están hechas las cosas, sino cuál es el principio unificador de toda la realidad. Que sea este un elemento de la naturaleza no significa que Tales se esté preguntando por de qué están hechas las cosas, digamos. Esa es estructura aristotélica, digamos, ¿no? Y eso sí hay que tenerlo bien claro, ¿no? El arge no es una energía, sino una dinamis. Esto
toma Heidegger, el principio cabalístico, es una potencia activa, no es un acto puro en el sentido de Santo Tomás. Hay una distinción que tenemos que hacer entre los principios y las cosas para entender a Tales. El principio es invisible, las cosas son visibles. El principio es la ley, la legalidad, la medida, el criterio de la condición de posibilidad, la ley posibilitante, la ley de la justicia que reorganiza, articula y cohesiona toda la realidad. Es decir, aquello que está por detrás, por debajo, hipokeimenon, por debajo de toda la realidad y que está articulando la realidad. Y las cosas son los contenidos, las cosas son visibles, las piedras, los gatos, todas las cosas nosotros las podemos ver. En este sentido la pregunta es metafísica. Por eso Heidegger le llama ontólogos y no solamente presocráticos o físicos en el sentido de materialistas. Para Aristóteles es despectivo incluso, ¿no? Recordemos que para los mitos antiguos el origen de las cosas es el agua también, ¿no? Para muchos mitos todo comienza en el agua y surgen del agua los primeros seres, ¿no? Bueno, Anaximandro también va a sostener algo bastante parecido a eso. Aristóteles comienza ubicando a los presocráticos en las primeras causas, en el orden del conocimiento. ¿En qué sentido en el orden del conocimiento? Nosotros en el orden del conocimiento no nos topamos primero con los principios, nos topamos primero con las cosas materiales. Nosotros no conocemos el ser, conocemos primero los entes. Y Aristóteles dice, bueno, Tales de Mileto es un estudioso de los entes. Eso es lo que está queriendo decir. Para Anaximandro, el agua no es argé, sino génesis. No es el principio, sino el comienzo de la vida. Lo posible no es solo el futuro, sino también nuestro pasado, que se reinterpreta en nuestro mundo o en otros mundos posibles. Como construir el pasado desde el presente. El pasado que será, y en eso me acuerdo de mi amigo Guillermo Ramadán, que él habla mucho de eso, y cuando lo dice bien. Todo el pasaje presenta los términos propios del pensamiento de Aristóteles, los que obviamente no es lícito atribuir a Tales, excepto la palabra clave hidor, agua. El texto incluye a continuación una explicación de los motivos que habrían llevado a Tales a sostener esta opinión y además la referencia a autores muy antiguos que podrían haber tenido el mismo pensamiento cuando mencionaban a Océano y a Tetis como padres de la generación. Y el que plantea que, como les decía yo a ustedes, hay muchos mitos que plantean el origen de las cosas en el agua, Tetis del océano, la Ilíada 14:201. Océano, origen de los dioses y madre de Tet. También Ilíada 14:246, de Océano, que es el origen de todos. En fin, es oportuno traer a colación un pasaje del Cielo de Aristóteles, 294 a 28 y subsiguiente, en el que Aristóteles dice: algunos sostienen que la tierra yace sobre el agua. En efecto, hemos recibido esta muy antigua explicación que dicen la afirmaba el Milesio Tales. Ella, por ser flotante, el agua, permanece como un leño o algo similar para la relación con cosmogonías, ¿no? Que si esta relación entre las cosmogonías orientales y la filosofía de Tales no es novedosa, y la plantea por su parte Guthrie. Aristóteles en el Peripsyché, libro 1, 411a, del 7 al 8. Kai entoi koloi de tines aute tempsigen memingtai facin oten ison kai tales ieten panta plere theon einai. Y algunos afirman que ella, esto es el alma, está mezclada en el todo. Por eso quizás también Tales pensó que todo está lleno de dioses. Panta, plere, no pleroma, es plenitud, está como rodeada o llena. Theon, einai, ¿no? Está llena de dioses. Esto sería como el gileozoísmo, que la materia es un ser viviente. Esto lo va a explicar luego Anaxímenes, que así como las diversas partes de nuestro cuerpo están todas cohesionadas por el alma, así también el universo tiene una especie de alma. Esa alma que articula todo el universo es lo húmedo. Ustedes vieron que cuando echan agua en la tierra brota, el agua hace brotar vida. Entonces él decía, bueno, hay algo húmedo del cual brota siempre la vida. Más adelante Jesús va a decir, hay que nacer del agua, ¿no? Siguiendo un poco esa tradición, hay que nacer del agua y del espíritu. Y en ese sentido decimos que agua es ese principio que hace brotar a los entes. Es la physis que hace brotar a los perifisios, a los entes, taonta physei, a los entes físicos, digamos, ¿no? Y en este caso, ese alma de ese universo que la mantiene cohesionada es divina. Todo está lleno de dioses porque los dioses son materiales. Por eso hablamos de un cierto panteísmo también en Tales de Mileto. Así que bueno, Tales de Mileto es, dentro de la manualística, uno de los primeros filósofos griegos. Su concepción es el osoísta, gilozoísta, en el sentido de que la gile, la materia, tiene zoé, tiene vida, y esa vida es divina.
divina, el origen de la vida es un principio unificador, limitante, que él no está limitado, pero que limita a todos los entes, y esa limitación produce las diferencias, como que no están dadas a priori las diferencias, sino que hay un ser que las forja las diferencias, siendo él no distinto, no diferente, sino siendo él el mismo, idéntico a sí mismo, pero principio de la diversidad. Espero que les haya gustado Tales de Mileto. Nos vemos en la próxima. Vemos a Anaximandro.